A través del tiempo, Brian Weiss. 10. Enriqueciendo la vida. Blair era una mujer muy acaudalada y atractiva que buscaba en la terapia una ayuda para resolver sus problemas conyugales. Sentía que su esposo estaba minando su personalidad, haciendo que se sintiera impotente. En la regresión, Blair recordó haber sido un indio americano, perteneciente a una tribu de las grandes llanuras. Recordó un día de esa vida en la que estaba sola, caminando hacia el norte pisando el profundo polvo blanco de una nevada reciente. Blair describió el sonido crujiente que hacían sus pies, dijo que se sentía en unión con la naturaleza circundante y saboreaba apaciblemente el simple acto de caminar por ese paisaje. Disfrutaba intensamente de esa soledad completa y perfecta. Mientras continuaba caminando por la nieve, Blair se maravilló de la fuerza de esa persona, su conocimiento de la naturaleza, su sentido del equilibrio, la armonía, el poder y la belleza. Comenzó a apreciar su capacidad de dejarse absorber por el curso natural de las cosas y el placer que eso brindaba. Cuando integramos ese recuerdo, después de la regresión, Blair reconoció que esa sensación de libertad y las cualidades intrínsecas eran, exactamente, lo que ella necesitaba en su situación actual. Podía ser feliz sin necesidad de nadie, podía regodearse en la soledad. Su satisfacción no dependía de su esposo, ella era tan fuerte y autosuficiente como él. Estos atributos ya no eran hipotéticos para Blair, los había experimentado. Ya fuera puramente recuerdo de una vida anterior o remembranza aumentada por la metáfora, le permitió explotar la parte más fuerte y libre de sí misma y, en el proceso, pudo trascender lo que ella percibía como circunstancias limitantes de su vida. Aunque la terapia de vidas pasadas puede curar rápida y profundamente problemas físicos y emocionales significativos, no es necesario padecer una grave dificultad para beneficiarse con ese proceso. También pueden sacar provecho de él aquellas personas con plenas capacidades que padecen alguna pequeña dificultad o preocupación. Felice, una atractiva mujer de unos 32 años, también presentaba síntomas que, sin ser dramáticos, influían significativamente en su calidad de vida. Sufría de falta de autoestima y de confianza en sí misma. También temía a la oscuridad. Durante la regresión recordó una vida antigua en la que había sido una muchacha fea y deforme, que vivía con su tribu en una caverna. Su comunidad la rechazaba y se burlaba de ella por causa de su aspecto, como resultado ella había padecido una grave soledad. Felice recordó que pasaba casi todo el tiempo acurrucado en los rincones más alejados y oscuros de la caverna, para que nadie la viera. Al fin esa pobre chica marginada murió a edad temprana. Obviamente, esa vida tenía relación con su actual falta de autoestima. Felice arrastraba parte del dolor y de la pobre imagen que tenía de sí misma en esa época, aunque ya no había una base real para sentirse así. Esa vida también parecía explicar su miedo a la oscuridad. Cuando Felice comprendió el origen de sus síntomas, adquirió mucha más confianza en sí misma y mejoró la imagen que tenía de sí. Hank era un joven que parecía tenerlo todo. A los 28 años era un abogado de éxito, con buenos ingresos, apostura, un cuerpo atlético y muy atractivo para las mujeres. En general, parecía que a Hank todo le iba bien en el mundo. Sin embargo, vino a mi consultorio quejándose de falta de satisfacción, melancolía, depresión periódica y ansiedad. Sentía que su vida, en realidad, carecía de sentido. En la terapia de regresión tuvo un recuerdo del año 1874. En esa vida era un esclavo negro manumitido. El recuerdo no pasó de ser un breve y fragmentario momento clave, pero muy vívido. En el Hank estaba confinado en una oscura leñera, donde una autoridad desconocida lo azotaba en la espalda. Pese a su brevedad,
La experiencia lo afectó profundamente. Aunque este recuerdo no le proporcionó una revelación trascendental sobre su situación actual, le pareció que arrojaba alguna luz sobre ciertas sombras de su historia, como su anormal rebelión adolescente. Después de la sesión se sintió mucho mejor. Haber pasado por la experiencia de recordar una vida pasada pareció darle un nuevo sentido a su vida actual. La melancolía y la infelicidad se evaporaron. Aunque no se alteraron las circunstancias exteriores de su vida, que ya eran buenas, se sentía más satisfecho al saber que su vida contenía una sabiduría más elevada. Comprendió que las circunstancias y los hechos de su vida actual tienen un sentido y que la muerte no les pondrá fin. La terapia de vidas pasadas puede desencadenar fuerzas ocultas, como descubrió Blair. Como Felice, muchas personas pueden beneficiarse con la posibilidad que ofrece la terapia de vidas pasadas de señalar el origen de las tergiversaciones en la percepción de uno mismo. Y el caso de Hank demuestra que, al ofrecer una experiencia personal y directa de la espiritualidad y una mayor sabiduría, la terapia de vidas anteriores puede reemplazar vagos sentimientos de infelicidad y falta de objetivos por una nueva sensación de serenidad y de tener unos propósitos claros. Si se tiene un bloqueo creativo, la terapia de vidas pasadas puede a veces revelar la fuente del bloqueo en una vida anterior y eliminarlo, abriéndonos un nuevo camino de creatividad, vigor y diversión. Tricia es una conocida conductora de un programa de entrevistas políticas. Tiene mucho éxito en ese exigente y presionante trabajo. Además, es muy querida. Tricia deseaba escribir un libro. Sin embargo, esta mujer inteligente y flexible, capaz de improvisar en un segundo, era incapaz de sentarse y dejar que surgieran las palabras. Buscó la terapia para que la ayudara a resolver su bloqueo como escritora. Tricia, en su regresión, fue a una vida en que era hombre, hace varios siglos, en algún país europeo. Durante mucho tiempo esa persona había sido cobrador de impuestos, utilizaba una pluma de ganso para escribir los registros en un grueso libro. Un día, una mujer pobre, vestida toscamente, fue a verlo en compañía de sus muchos hijos hambrientos. Le suplicó que le perdonara los impuestos porque necesitaba el dinero para alimentar a su familia. Como el cobrador de impuestos temía pagar las consecuencias si le condonaba la deuda, podía perder su puesto y quedar a su vez empobrecido, se limitó a continuar escribiendo en su grueso libro. Pero siempre lamentó haber tomado esa decisión. Tricia pudo vincular ese recuerdo a las cualidades positivas de su vida actual, incluyendo su celo por defender cuestiones de justicia social. También pudo relacionar su bloqueo creativo con el hecho de que, por continuar escribiendo, había causado mucho dolor en una vida anterior. En esa sesión no solo obtuvo una mayor comprensión psicológica de sí misma, sino que pudo empezar a escribir su libro. Una vez practiqué la regresión con un músico famoso que no podía componer material nuevo. Debido a ello, este intérprete daba pocos conciertos y no grababa más. Con una sola sesión se solucionó el problema. En profundo estado hipnótico, el músico recordó vívidamente haber vivido en Irlanda en el siglo IX. Entonces también tenía talento, pero lo habían castigado severamente por descuidar sus estudios y también por tener más talento y capacidad que su padre y su hermano mayor. Fue definitivo. No tenía fuerza ni valor para enfrentarse a su familia, de la cual dependía demasiado para su bienestar económico y su posición social. Por lo tanto, no continuó cultivando su talento, su pasión, su alegría. Pasaron los años. Cada vez más abatido, el joven acabó por separarse de su familia y se embarcó hacia América, pero murió en el trayecto como resultado de una epidemia que se declaró en el barco. Después de su muerte a bordo, analizamos esa vida desde la perspectiva más elevada de su yo supraconsciente. Aún estaba profundamente hipnotizado.
Malgasté mi vida, comentó. Debí tener el valor y la fe de cultivar mi talento. En esa vida no me amé lo suficiente y valoré demasiado lo que no debía valorar. No renuncié por amor a mi familia, sino por miedo. Tenía miedo de que me rechazaran. Me habrían amado lo mismo, pero no me di cuenta. Y si ellos me retenían era por miedo. También necesitaban aprender muchas cosas sobre el amor. El amor lo es todo. Cuando salió del estado hipnótico parecía profundamente conmovido por esa experiencia. El bloqueo creativo desapareció rápidamente, volvió a ofrecer brillantes conciertos con mayor frecuencia. El Dr. Robert Jarman tuvo un caso fascinante relacionado con un joven y activo ejecutivo que caía en inexplicables estados de nerviosismo y temor cada vez que había luna llena. El motivo de ese miedo resultó ser más complicado que la gravedad, los efectos de las mareas o el equilibrio de los fluidos. El Dr. Jarman hizo que su paciente retrocediera a un incidente de juventud en el que se había visto obligado a rechazar a participar en una juerga automovilística con unos amigos porque debía cubrir el turno de noche en una gasolinera. Los juerguistas sufrieron un accidente grave, en el que murieron 2 de ellos. Esa trágica noche la luna era llena. El dolor y la culpa del joven parecían vincularse con ese recuerdo de la luna. El Dr. Jarman comenzó a explicar terapéuticamente que el accidente era cosa del pasado, que ya podía desprenderse del pesar y de otros recuerdos o sentimientos interiorizados. El paciente hipnotizado lo interrumpió. Podrían atraparnos. Tenemos que andar con mucho cuidado. Esta noche hay luna llena. Para gran sorpresa del Dr. Jarman, su paciente había regresado espontáneamente a una vida anterior en la que era un soldado norteamericano que combatía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. El soldado cayó prisionero de los alemanes. Su último recuerdo era que le habían disparado en la espalda mientras estaba frente a un río en cuyas aguas se reflejaba la luna llena. El paciente pudo dar el nombre del soldado que había sido en esa encarnación anterior. También proporcionó la fecha de su graduación, su carrera y la universidad en que se había graduado, a finales de la década de 1930. Su esposa hizo más adelante algunas averiguaciones y pudo comprobar que, en efecto, un hombre llamado así se había graduado en esa rama de la universidad. La fecha estaba solo equivocada por un año. Después de esa regresión y el recuerdo de su muerte como soldado desapareció su extraña reacción a la luna llena. Tal vez la calificación de lunático y gran parte de las leyendas referentes a los efectos del plenilunio sobre nuestra psiquis, con frecuencia profundos y extraños, tienen alguna raíz en nuestros recuerdos antiguos. Al fin y al cabo, hace miles de años que contemplamos la luna llena. Ruth era una mujer policía de unos 35 años. Su trabajo requería un gran temple y conservar la cabeza fría. Ella cumplía su función admirablemente, pero, por la noche, cuando volvía a su casa, sufría de pesadillas y se mostraba nerviosa e irritada. Es posible que muchos policías tengan reacciones similares que se podrían atribuir a las tensiones laborales. Sin embargo, cuando Ruth vino a verme regresó a una vida en que había sido una pálida mujer normanda que usaba una toca blanca. La mantenían injustamente encarcelada en un edificio que no identificó. Al parecer, en esa vida Ruth había aceptado pasivamente su confinamiento. Nunca expresó su enojo ni corrigió los errores que la habían llevado allí. Comprendió que esa era una lección que debía aprender en su vida actual. Al ser policía tenía un fuerte sentido de la justicia, rasgo de su personalidad que tal vez recibía la influencia de esa vida anterior. Sin embargo, esa experiencia parecía haberle dejado también una irritación residual que le impedía ser feliz. Por una parte,
Ruth parecía estar compensando de un modo saludable las experiencias de esa otra vida, pero por compensación parecía excesiva, como si apretara las mandíbulas y dijera: por nada del mundo voy a permitir que eso me vuelva a ocurrir. A veces, el sentido de una regresión está en un mensaje de causa y efecto como ese. Puede haber una información en especial que el paciente necesita descubrir. Una vez que lo logra, puede asimilarla, crecer y continuar, simplemente. El recuerdo de Ruth la ayudó a aislar la razón de su irritación. También la ayudó a comprender que el tema de sus pesadillas, en las que habitualmente se veía en una red, encerrada o paralizada, se relacionaba con ese encarcelamiento. Las pesadillas de Ruth han desaparecido y su ansiedad es menor, aunque aún suele sentirse irritada. Sin embargo, cuando empieza a sentir cólera puede dominarla con mucha más celeridad y tiene menos miedo. La terapia de vidas pasadas la ha ayudado a disipar dos sombras de su vida y a disminuir, controlar y manejar la otra. Alice es una mujer de 27 años que sufría de ansiedad y desconfianza, dos síntomas muy comunes en nuestra sociedad. Ambos se iniciaron en su infancia, cuando el padre la encerró en un ropero, aterrorizándola enormemente. Nunca más volvió a confiar en sus padres. En la regresión, Alice volvió a vidas antiguas y contó que era una criatura pequeña a la que enterraban viva. Alice se había contagiado de una epidemia que asolaba a su aldea. Tenía fiebre y quizás estuviera inconsciente o incluso en coma cuando se la dio por muerta. Despertó en la tumba y fue presa del pánico. Abandonó esa vida llena de furia, solo más tarde comprendió que el error había sido involuntario. Al repasar esa vida, Alice pudo vincular esa experiencia con su actual desconfianza. Alice tuvo un segundo recuerdo de vidas pasadas en que había sufrido pánico en su niñez, en esa oportunidad durante una guerra. En un bombardeo, la gente la había aplastado, despertando en ella síntomas de claustrofobia y ansiedad extrema. Después de recobrar esos dos recuerdos, sus síntomas comenzaron a disiparse. La comprensión ayudó, como en el caso del músico, a Tricia y a Ruth. Revelar el origen de un miedo no solo puede aliviar ese miedo, sino también descubrir talentos de otras vidas. Una joven madre soltera, fotógrafa profesional de éxito, llamada Karin, vino a la terapia para analizar varios problemas de relación con sus familiares. En ese aspecto estaba logrando algún resultado con la terapia de vidas pasadas. Por añadidura, Karin tenía otro problema muy específico, nada habitual en una mujer tan triunfadora e independiente. La aterrorizaba la posibilidad de perderse mientras conducía. Para su horror, se extraviaba con frecuencia, tal vez más de lo que es habitual. A veces su miedo era tal que acudía a sus compromisos con otra persona al volante. Decidimos encarar ese miedo con la terapia de regresión a vidas pasadas. Durante la hipnosis, Karin recordó haber sido piloto de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial. En una misión, confundida, cometió un error que apartó a la nave de su curso. El submarino se alejó tanto que se perdió en aguas enemigas, en las que fue detectado y destruido. Karin murió con los otros miembros de la tripulación. A partir de esa sesión Karin perdió por completo el miedo a extraviarse. Más tarde su hijita comentó que su madre se había vuelto mucho más buena y amorosa. Al cabo de varios meses Karin me hizo llegar una nota. Si bien antes de la terapia tenía éxito y su vida funcionaba bien, me expresó que ahora se sentía sana y llena de amor y muy en paz consigo misma. También me decía que no solo había dejado de extraviarse, ahora otras personas le pedían orientación y ella era capaz de dibujarles mapas para que no se extraviaran. Además de haber superado su miedo, Karin descubrió su antiguo talento como piloto y pudo añadirlo a las muchas capacidades que ya tenía.
La regresión a vidas pasadas suele brindar grandes alegrías a las familias adoptivas, demostrándoles que, si bien no tienen parentesco biológico y puede ser cierto que la sangre tira, el espíritu tira más que la sangre. He hecho regresiones en las que se demuestra que los vínculos entre padres e hijos adoptivos pueden ser más fuertes que los existentes entre esos hijos y sus padres biológicos. Cuando se somete a regresión a varios miembros de esas familias adoptivas, con frecuencia se reconocen entre sí en vidas anteriores. La experiencia me ha enseñado que, si una relación padre-hijo está destinada a producirse y la posibilidad física está bloqueada, se halla otro medio para que se produzca. Las relaciones padre-hijo nunca suceden al azar. Lo mismo ha descubierto una de mis amigas, que es astróloga. Me ha dicho que, si se comparan las cartas natales de padres e hijos adoptivos, con frecuencia se ven las mismas correspondencias y conexiones que en las de las familias biológicas. A veces, la regresión a vidas pasadas es el principio de un camino espiritual que no solo brinda comprensión y talentos especiales a la conciencia, sino también paz, bienaventuranza, gozo interior y sabiduría ante los momentos más mundanos e inesperados de la vida. Como imprevisible resultado de la terapia de vidas pasadas, muchos de mis pacientes se han orientado hacia la espiritualidad o la metafísica sin apartarse en absoluto de sus profesiones y de sus relaciones habituales. De hecho, también mejoraron y se fortalecieron otros aspectos de la vida como resultado del crecimiento espiritual. Muchos de ellos dicen haber tenido más experiencias cruciales o trascendentes, más conocimiento intuitivo, lo cual los conduce a una mejora de su vida interior y exterior, a una mayor paz, serenidad y equilibrio en la vida, cualesquiera que sean las circunstancias. Sé lo que quieren decir. Como resultado de mi propio crecimiento espiritual, que en muchos sentidos comenzó con mis experiencias con Catherine, yo mismo he tenido experiencias personales trascendentes. Después de la primera comprendí de inmediato que ese estado es una meta en sí. La primera se inició, en realidad, una semana antes de la experiencia en sí. Hace varios años, después de pasar una jornada de 10 horas atendiendo a mis pacientes, comenzaba a relajarme meditando en el sillón reclinatorio de mi consultorio. Al cabo de pocos minutos, ya en estado de profunda relajación, sin ningún pensamiento especial en la mente, oí dentro de mi cabeza una voz atronadora. Era como una trompeta telepática que me sacudió todo el cuerpo. «Ámalo, simplemente», dijo la voz. Desperté de inmediato. Sabía que el mensaje se refería a Jordán, mi hijo. Por entonces era un adolescente con la rebeldía propia de su edad, pero yo no había pensado en él durante todo el día. Tal vez en el subconsciente me preguntaba cómo comportarme respecto a su conducta. Una semana después, en las primeras horas de una mañana nublada, llevé a Jordán a la escuela. Traté de entablar conversación, pero él se mostraba particularmente lacónico en sus respuestas. Jordán estaba malhumorado. Comprendí que tenía dos posibilidades, enojarme o dejarlo pasar. Entonces recordé el mensaje, ámalo, simplemente, y me decidí por lo último. Al dejarlo ante la escuela le dije: «No olvides que te amo, Jordán». Para mi asombro, él replicó: «Yo también te amo». Fue entonces cuando comprendí que no estaba en absoluto malhumorado o gruñón, sencillamente aún no estaba del todo despierto. Mi idea de que estaba enfadado era una ilusión. Continué rumbo al hospital, que estaba a unos 45 minutos de trayecto. Al pasar ante una iglesia, el sol se elevaba por encima de la copa de los árboles y un jardinero cortaba tranquilamente el césped. De pronto tuve una sensación de gran paz y gozo. Me sentía inmensamente a salvo y seguro, el mundo parecía guardar perfecto orden. El jardinero,
los árboles y todo lo que veía era luminoso y refulgente. Casi podía ver a través de las cosas, pues todo tenía una cualidad dorada y transparente. Me sentí vinculado a todo y a todos, al jardinero, los árboles, el césped, el cielo, una ardilla que trepaba a un árbol. Era la total ausencia de miedo o ansiedad. El futuro parecía perfectamente claro, perfecto. A las otras personas que viajaban deprisa a sus empleos debo de haberles parecido extraño. También por ello sentía una especie de amor objetivo y universal. Cuando otro conductor me cerraba el paso, yo me limitaba a hacerle una seña para que pasara, y sonreía. Me pregunté por qué esa gente llevaba tanta prisa. El tiempo pareció pender inmóvil, para luego desaparecer. Me sentía lleno de una increíble paciencia. Estamos aquí para aprender y amar, podía entenderlo con mucha claridad. Lo demás, en realidad, no importaba. La luminosidad y transparencia de los objetos permaneció hasta que llegué al hospital. También la sensación de amor objetivo, de gran paz y de goce. Y lo mismo la paciencia, la felicidad, mi relación con todo lo demás. Continuaba en ese estado cuando inicié mi jornada de trabajo. Esa mañana estuve desacostumbradamente intuitivo con mis pacientes, sobre todo con dos a los que veía por primera vez. Percibía luz dentro y alrededor de las personas, todos parecían resplandecer. Podía percibir de qué manera todo en la vida está relacionado. Sabía con certeza que no existían cosas tales como el peligro, que no había necesidad de temer. Todo era uno. Esta experiencia duró hasta que asistí a una reunión administrativa, algo más tarde. Me enfureció el tema de la reunión, cómo aumentar las ganancias del hospital. Supe que estaba ante otra elección, abandonar la reunión para mantenerme en ese estado o quedarme y decir lo que pensaba de sus ideas. Para quedarme y hablar de ética y honradez necesitaría de la mitad izquierda de mi cerebro, de mis facultades lógicas. De inmediato hubo un cambio profundo. Volví a ser normal, analítico y con los pies en la tierra. Después me fue imposible recuperar ese maravilloso estado apacible. Había desaparecido, por mucho que yo me esforzara en recordar y recrearlo. Desde entonces he vuelto a tener esta bella experiencia 5 o 6 veces. En cada oportunidad se presentó por su cuenta. La meditación no la crea. No se puede forzar. No es resultado del esfuerzo. Es casi un don. Un don de gracia. Cuando me relajo en una sensación de amor, sin pedir nada a cambio, puedo sentir que ese estado está muy cerca. Ahora también trato de ayudar a otros a alcanzar esos estados de paz interior, gozo y bienaventuranza, que son resultado del tipo de desarrollo personal que puede iniciarse con la regresión a vidas pasadas. Es muy importante. Para mí esa es, realmente, la meta de toda mi terapia. Es ese estado de paz interior lo que resulta tan curativo y terapéutico. A veces no es necesario, ni siquiera recomendable, iniciar ese camino con la terapia de regresión a vidas pasadas. A veces la hipnosis revela una vía diferente a tomar. De vez en cuando, una persona feliz y muy equilibrada viene a mi oficina por curiosidad o para pasar por la experiencia. Con frecuencia esos pacientes obtienen excelentes resultados, como Marta, la paciente del capítulo 8, que pudo acabar con el prolongado dolor por su padre como resultado de una sesión motivada por la curiosidad. Pero a veces esos pacientes no tienen éxito. Con frecuencia hay un motivo para que los recuerdos no se presenten. A veces esos pacientes se esfuerzan demasiado. El acto mismo de intentarlo es una conducta consciente que puede bloquear al subconsciente, impidiéndole surgir. Sin embargo, ese bloqueo se supera con facilidad,
a medida que el paciente se relaja y aumenta su habilidad para estar pasivamente receptivo. Otras veces han tenido miedo de revivir una experiencia de muerte. Tal como dije antes, les indico a mis pacientes que pueden elegir si pasar o no por una experiencia de muerte y que, si deciden que sí, en general la experiencia no resulta traumática. Eso da como resultado un porcentaje de éxitos incluso mayor. Pero a veces el paciente tiene algo más importante que lograr. Armando es un abogado de Nueva Jersey, especializado en impuestos, que vino a verme para someterse a una regresión a vidas pasadas. Es un hombre elegante, encantador e impecablemente vestido, de mente siempre rápida y atenta. Carecía de problemas físicos y psicológicos significativos, pero deseaba desesperadamente pasar por la experiencia de regresar a una vida anterior. Armando buscaba el desarrollo espiritual con mucha seriedad. Su personalidad está en la frontera de lo obsesivo-compulsivo. Tenía dificultades para relajarse y prefería pasar su tiempo libre solo o con su esposa, antes que con otras personas. Aunque siempre cortés y considerado, no se mostraba demasiado caritativo ni generoso con el prójimo. Políticamente era conservador. Como estudiante había abandonado su talento musical por una carrera más práctica. En nuestra segunda sesión hipnoticé a Armando, llevándolo a un nivel profundo. Experimentó un estado de éxtasis, lleno de paz y amor. Vio colores vívidos, especialmente el púrpura, color profundamente divino y sagrado, que tradicionalmente se asocia con la espiritualidad. Pero no pudo recuperar ningún recuerdo de experiencias pasadas, aunque lo estaba intentando con empeño. Le di una cinta grabada de regresión para que la escuchara en su casa. También la escuchó su esposa, a quien yo no conocía. Ella tuvo vívidas visualizaciones de varias escenas de vidas anteriores y se las contó a su envidioso marido. Pero Armando no vio nada de sus vidas anteriores. Durante la semana, entre una sesión y otra, la esposa de Armando continuaba teniendo recuerdos de vidas anteriores al escuchar la grabación. Armando, ninguna. Sin embargo, en la misma cinta indico a quien escucha que se encuentre con una persona sabia, un guía o apoyo, el paciente hará una o dos preguntas y escuchará las respuestas. Ese guía se materializó en la luz purpúrea de Armando. El sabio era un joven de 19 años, de largo pelo rubio, vestido con vaqueros y camisa de leñador. Se llamaba Michael. La edad, el estilo, las características y el modo de vestir de ese guía no eran lo que cabía esperar que una persona tan formal como Armando conjurara o imaginara. Incluso él quedó sorprendido. Michael sonreía. Rodeó a Armando con un brazo y le dijo que se animara. Relájate, no seas tan serio. Cada vez que Armando escuchaba la grabación, Michael emergía de la luz purpúrea para hablar con él. Le daba consejos espirituales, lo ayudaba en sus negocios y relaciones personales con sabiduría práctica y le predijo acertadamente varios hechos que ocurrieron en los días siguientes. Pero Armando seguía deseando desesperadamente una regresión a vidas pasadas. Minimizaba en parte la belleza y la importancia de sus encuentros con Michael, su guía. Se presentó a la tercera sesión quejándose de no poder recordar aún sus vidas pasadas. Envidiaba a su esposa por la facilidad con que recordaba. Hipnoticé profundamente a Armando e hice que buscara a Michael. Pregúntale a él por qué no puedes recordar tus vidas pasadas, sugerí. La respuesta de Michael fue inmediata y apropiada, como siempre. Se te permitirá recordar tus vidas como recompensa cuando abandones tus miedos actuales. No hay nada que temer. Tú temes a la gente y no debería ser así. No te preocupes por los demás, no les pasará nada. No pretendas que sean perfectos.
Acércate a ayudarlos, aunque comiences por uno solo. En realidad, Armando no necesitaba recordar otras vidas. El trabajo a realizar estaba en el presente. Algún día, si puede seguir el consejo de Michael, podrá echar un vistazo a su pasado. Pero ese vistazo será una recompensa, un regalo merecido. Recordar vidas anteriores no es esencial ni necesario para todos. No todo el mundo arrastra bloqueos o cicatrices que sean significativos en la vida actual. Con frecuencia, se debe poner énfasis en el presente, no en el pasado. En su deseo de recordar vidas pasadas, Armando estuvo a punto de pasar por alto la increíble belleza y la importancia de sus encuentros con Michael. La experiencia de Armando también empieza a demostrar el potencial ilimitado y los recursos del subconsciente en estado hipnótico. En ese estado apacible y relajado puede ocurrir todo tipo de cosas. En cierto sentido, cuando conduzco una regresión siento que estoy facilitando y ayudando. Es el paciente quien, en último término, controla la curación. En la mente de quien está experimentando la regresión pueden presentarse muchos tipos de estados alterados, intuiciones, percepción de hermosos colores, sensaciones, pensamientos y soluciones a problemas actuales, además de experiencias con guías y recuerdos de vidas pasadas y presentes. Hasta es posible tener experiencias que se produzcan en otros reinos, muy bellos y sagrados. Es curativo ver la respuesta a nuestros problemas grabada en letras de oro contra una luz violácea. Esta forma de ensanchar la conciencia es muy terapéutica, algo maravilloso que puede ser tan curativo como la regresión a vidas pasadas. El potencial curativo del subconsciente parece ilimitado con la guía de un buen consejero o la propia. Aprendo tanto al curar a mis pacientes como ellos de sus experiencias, si no más. Todos somos maestros y discípulos, todos somos pacientes y curanderos. El viaje por el tiempo hacia el interior de la mente, el alma y los sentimientos es algo que todos compartimos. La próxima parte. A través del tiempo, Brian Weiss. 11. Las técnicas de regresión. Audio Gala YT. Suscríbete al canal, dale like y comenta. Muchas gracias.